Podemos escuchar. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Analía, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Se escucha? Pero excelentemente, Gustavo. Se ve que había Bueno, algún creo que problemita. somos medio verdes los dos con la tecnología, ¿no? Es que bueno, no somos millennials ni centennials ni nada de eso, Gustavo, vos y yo. Sí, ¿Qué sí. pasa Pero por? bueno, pudimos. Pudimos, lo hemos logrado. Bueno, me alegro mucho de que estemos aquí Bueno. pudiendo sostener esta comunicación que viene bien escuchar todas las voces en estos tiempos. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, tal vez con respecto a lo que se viene. Se vienen las nuevas elecciones el próximo domingo 26 de octubre. Bueno, y hay muchas preguntas por delante y muchos dicen, bueno, ¿qué se juega en estas elecciones? Gustavo, vos que sos un gran conocedor y que estás, bueno, acompañando a Juan Schiaretti en Provincias Unidas con todos los otros gobernadores. ¿Qué se juega bueno, y qué es lo que podría aportar Provincias Unidas? Voy derecho así. Bueno, sí, no, está bien. Te agradezco el espacio. Y bueno, la verdad que el domingo 26 es mucho más lo que se juega que una elección de medio término, una elección de candidatos a diputados y senadores nacionales, ¿no? Que tan importantes son para sostener y afianzar el sistema democrático. Pero además hay algo más que yo, de manera particular a esto lo digo, creo que se pone en juego el domingo, ¿no? Y es la realidad que nosotros hoy vivimos, más allá de la cuestión económica, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la idiosincrasia que tenemos los argentinos, con la forma en cómo hemos sido criados, cómo hemos sido educados. Tenemos otra historia cultural muy distinta a la que hoy nos quieren imponer o nos hacen ver quienes están dirigiendo el país, ¿no? Y esto lo digo con todo el respeto, como siempre yo trato de dirigirme, principalmente por la investidura presidencial, pero creo que no recibimos nosotros como ciudadanos ese respeto que necesitamos, las personas, las instituciones, quienes la están pasando mal hoy, ¿no? Y creo que eso es lo que se pone en juego también el domingo, Analía. Por eso creo que es bueno llevar a la Cámara de Diputados a personas que conozcan cuál es la realidad del interior provincial, del interior de las provincias, cuál es la realidad de cada pueblo, qué es lo que necesitamos, por qué tenemos derecho nosotros, quienes vivimos en el interior, iguales que quienes viven en la capital federal o en las grandes ciudades. ¿Por qué tenemos que renegar nosotros con, por ejemplo, la Ruta 58? Y esto no es una crítica al presidente Milei, sino que es un reclamo a Fernández, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y hoy al presidente Javier Milei, porque él es quien detenta esa investidura hoy, ¿no? ¿Por qué tenemos que renegar cuando pagamos nuestro impuesto a los combustibles en cada litro de nafta o gasoil que estamos cargando, ¿no? Entonces, y esa plata tiene que ir destinada al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales, ¿no? Entonces, tenemos que sentar en el Congreso personas que vayan a defender no solamente las obras, sino también los derechos de las personas con discapacidad. Hoy lo que está pasando con la ley de emergencia en discapacidad, que ha sido aprobada por el Congreso, que ha sido ratificada luego del veto presidencial por una mayoría abrumadora de ambas cámaras, no puede ser que estén renegando las personas con discapacidad, sus familiares, los profesionales que los asisten, los centros que los asisten, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se juega el domingo también. Ujú. Bien, hay mucho en juego, por lo que vos decís, no es solamente una elección de medio término, sino que es la posibilidad de que el pueblo se exprese en este contexto tan difícil. Uno por ahí escucha de parte del gobierno nacional, el presidente Milei dice, bueno, ¿y de dónde voy a sacar en nombre del famoso déficit cero? ¿De dónde voy a sacar el dinero para la obra pública, para la discapacidad, para los hospitales, para la educación, para las universidades? Bueno, ¿cuál es la respuesta, Gustavo, a esta pregunta? Bueno, creo que, a ver, todos queremos que al presidente le vaya bien y que el Estado tenga superávit, ¿no? Económicamente hablando. Ahora,
no podemos tener superávit económico o dinerario o contable cuando hay millones de personas que la están pasando mal, Mm. cuando se deja y se abandonan las rutas nacionales que son necesarias, no solamente para el tránsito de las personas y la seguridad de la vida de cada uno de nosotros, sino que por ahí circula la producción de nuestros campos, el transporte de las mercaderías que van de un lugar a otro del país y al exterior. O sea, ese superávit, yo te diría que es un superávit ficticio, ¿no? Si el Estado abandona la construcción de hospitales, si abandona la construcción y la reparación de las rutas, si no le da financiamiento adecuado a las universidades nacionales, si no le da la cobertura necesaria a las personas con discapacidad y tiene 10 pesos de superávit, eso no es superávit, porque tiene un déficit social muy grande que no está cubriendo, ¿no? O que no lo comparte, porque tal vez, y también esto creo que hay que poner en tela de juicio, nosotros necesitamos un presidente, autoridades nacionales, que sean capaces de garantizar la paz social. Y esa paz social va de la mano del diálogo, de escuchar, de trabajar de manera conjunta con los gobernadores. Mire, ha pasado algo raro que yo tengo ya 53 años, ¿no? Pero jamás pensé ver en nuestro país esto que está pasando ahora, que un presidente se ponga a pelear con los gobernadores, aún con los gobernadores que lo acompañaron para que él llegue a donde está, ¿no? Quienes confiaron. ¿Por qué el gobierno nacional se tiene que pelear con todo el mundo? Necesitamos diálogo, pacificación y ver cómo entre todos logramos solucionar los problemas que tenemos, ¿no? El económico es uno, pero ¿y el resto? ¿No? Claro. Entonces, eso debe ser fruto del diálogo, de escuchar, de sentarse y ver cómo hacemos para solucionar los problemas, ¿no? Bien, de ahí va a salir el cómo hacemos, del diálogo, del conjunto, del respeto entre las diferentes partes. Y en eso que me decía justamente, ¿no? De la construcción de un consenso nacional que tanta falta nos hace. ¿Crees que están dadas las condiciones para que se genere este consenso? Bueno, a ver, para que se dé un consenso se necesitan dos partes, ¿no? Que se escuchan, que dialogan, dos, tres o más tal vez, y que cada uno aporta lo que tiene de su realidad, ¿no? Y creo que acá las provincias son fundamentales al momento de encarar ciertas problemáticas. Fíjate, la ruta 19 es una ruta que nos atraviesa Córdoba, pero también pasa por Santa Fe, entonces es una ruta que compartimos y necesitamos mantenerla entre ambas provincias, con esos impuestos que cobra el gobierno nacional que salen del combustible y que no llegan para su mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la solución sale de ese diálogo y de la escucha, y principalmente de quienes están en los territorios, de los pueblos, de las provincias, que conocen la realidad, ¿no? Yo siempre digo, Analía, que usted va a Buenos Aires, va con los zapatos lustrados y vuelve con los zapatos lustrados, porque hay cemento por todos lados. No solamente hay cemento, hay mármol, hay bronce, hay madera de primera calidad. Nosotros acá renegamos para hacer una cuadra de pasillo vereda, renegamos para hacer una cuadra de cordón cuneta, ¿no? Entonces, esa es la desigualdad que se ha manifestado a lo largo de tantos años en nuestro país, y que creo necesitamos que se solucionen dialogando y que quienes saben de esta necesidad las lleven al gobierno nacional para que se incluyan esas obras en los presupuestos nacionales, que se tengan en cuenta de las provincias y los municipios. Ujú. Bien, Gustavo, entonces, Necesitan. ujú, ujú. Entonces, si pensamos de este modo, ¿cuál es la expectativa bueno, que tiene Provincias Unidas para este domingo? ¿Cuál es la expectativa de resultado? Bueno, bueno, esperamos que la gente nos acompañe,
que acompañe a una persona como Juan Schiaretti, que conoce la provincia de punta a punta, pero que tiene la capacidad para ir a defender la eliminación de las retenciones al agro, para ir a defender las obras públicas que hacen falta en nuestra provincia, para ir a defender la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Para escuchar principalmente y aportar su experiencia de gobierno. Creo que a eso apuntamos nosotros con nuestro candidato, que es una persona que ha dado muestras sobradas, ¿no? De buenos gobiernos y de acompañamiento hacia el interior del interior. Eso es lo que le proponemos a la ciudadanía y le pedimos que en la medida de lo posible lo acompañen a Juan Schiaretti el domingo, votando en la boleta única el último casillero. Bien, ese es el pedido entonces que estás trayendo, Gustavo. Aquí nosotros también nos gusta escuchar todas las voces, interesante lo que planteas con respecto a, bueno, qué se puede hacer, cómo se puede lograr este consenso y cómo se puede dialogar para salir adelante. Hablaste de federalismo, hablaste de prioridades. Como educación, salud, discapacidad, en definitiva de escuchar al pueblo, ¿no? Y el pueblo es el que se va a expresar en las urnas. Sí, seguro, seguro. Escuchar y lograr principalmente analizar cada una de las cosas que los representantes del pueblo transmiten en el Congreso Nacional, ¿no? Y para eso Uh -huh. se necesita llevar representantes que no solamente sepan escuchar y transmitir, sino también aportar su capacidad para pacificar a nuestro país, ¿no? No todo es enfrentamiento, no todo es encontronazo. Necesitamos salir de este espiral que parece que no tiene final, y para eso necesitamos hombres que tengan coherencia y sensatez, que es lo que tiene Juan Schiaretti, ¿no? Por eso lo acompañamos y estamos seguros que la mayoría de los cordobeses lo va a acompañar el domingo en la urna, ¿no? Pero muy bien, clarísimo, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, tuvimos algunas dificultades al comienzo, pero logramos llevar a toda la comunidad, a toda nuestra comunidad de Vive Medios este mensaje. No, gracias a vos, Analía, Andrea, ambas, y gracias por estar siempre cubriendo la realidad de lo que pasa en Las Varillas y en toda la zona, la realidad de nuestro departamento. Muchísimas gracias. Y nos hablaremos el domingo entonces. Bueno, hasta Cómo no, pronto. a disposición. Bueno, Que pasen buenas. bueno, así será. Bueno, hasta pronto. Gracias, Gustavo. Bueno, era el legislador Gustavo Tevez aquí para Vive, para el multimedio Vive, saliendo en la radio en simultáneo.